Muy buenas, sean bienvenidos una vez más a Trabajo Duro. Hoy tenemos con nosotros, aquí en el hotel, ¿cómo se llama? ¿Agir? Hotel Agir. El hotel Agir, hemos salido fuera del coworking para recibir a Claudia Campos, es psicóloga, experta especializada en inversión, y mañana la tenemos también en el evento de Jovenpa, en ese desayuno que tenemos con Iñaki Arcocha y con Claudia. Así que muchas gracias y sea bienvenida. El placer es mío que me hayáis recibido aquí, así que también poder contar un poquito más sobre la profesión, sobre todo lo que involucra y por supuesto pues por cederme este espacio. Muy bien, cuéntanos quién es Claudia. Esa pregunta siempre es un poco compleja. Claudia es psicóloga, actualmente se dedica pues sobre todo en el mundo del trading, pero la manera en la que he llegado aquí pues obviamente es un poco diferente, no es un proceso que yo buscara, porque siempre dije que fue una persona que no sabía lo que quería dedicarse, así que empecé psicología y en medio del proceso me encontré con el trading y allí pues bueno, todo lo que es inversión, trading, emprendimiento, sabemos de qué trata el proceso, es bastante duro. Yo siempre lo equiparo un poquito a este proceso, entonces me encontré que la psicología me estaba jugando muy malas pasadas en esa época. Al final yo buscaba una salida económica porque sabía que no quería dedicarme a un trabajo convencional, aunque suena muy cliché, era la realidad. Yo estaba en un taller mecánico de administrativa donde trabajaba mi padre y dije, a ver, algo tendré que hacer, intentaré con el trading, pero no me estaba saliendo bien. En una quedada con un evento de trading vi a una persona que se estaba dedicando a esto, dijo psicóloga, trader, está uniendo las dos cosas, ¿cómo es posible eso? A mí esto me encanta porque yo sé que necesito eso. Buscando en redes no había nadie que se dedicara a esto y digo, pues voy a empezar a divulgar, a ver qué pasa. Eso estamos hablando del 2022, más o menos. Entonces, bueno, de una cosa a otra, empezando a divulgar y a investigar más, vi que no había nadie que abordara este tema en cuestión. Pues todo lo que serán inversiones, operativa de mercados financieros, algo que para la cabeza no estamos hechos para esto, tienen muchísimos problemas. Así que de ir de proyecto en proyecto, al final acabé con el mío propio, ayudando también a otras academias o a otras empresas que se dediquen a este ámbito en especial, y ya abordando pues toda la parte de psicología dentro de lo que es trading, pero ahora estamos migrando también a la parte de la inversión. Qué interesante, Sí. porque hace tanta falta la psicología, y ahora que estamos hablando también de finanzas, y hemos hablado con Iñaki del miedo en las finanzas. Claro. Y todo eso, pero ya la psicología hace falta en la vida. Sin finanzas, la psicología es súper clave cada vez más. Yo creo que cada vez está, ¿no? Podrías decirme tú, cada vez está como más, la gente le da menos vergüenza ir al psicólogo, aceptar o decir que ha ido al psicólogo, y esto está como más en auge. Claro, yo creo que estos últimos tiempos la salud mental al final ha sido un tema que se ha empezado a normalizar, aunque yo siempre digo que al final la salud mental debería ser un tema accesible para todo el mundo, porque nos toca a todos en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el tema de la inversión, el dinero, finanzas, trading, todo lo que involucre el dinero en sí. Yo creo que de los tiempos que veníamos antes, ahora está empezando a cambiar, y por eso hay como tanto impacto, no en la psicología, porque nos encontramos con personas que quizás quieren acceder a este tipo de inversión y se encuentran con un montón de problemas, creencias o incluso miedo, como bien podría haber dicho Iñaki, de hacer el paso o cómo lo van a procesar, y ahí pues entra mucho todo lo que son pues sesgos cognitivos o no tener una noción correcta de lo que eso involucra. Se piensan que es fácil y no lo es tanto, se piensan que van a ganar mucho y quizás no es así. Entonces venimos de unas ideas muy arraigadas que son contradictorias a lo que necesita pues precisamente la inversión. De hecho es a lo que yo intento concienciar a la gente, ¿no? Es decir, no nos metemos en un mundo apto para nuestra cabeza a priori, a no ser que lo hayas visto antes y que tú tengas un referente o alguien que te haya enseñado. Si vas solo, probablemente te encuentras con una barrera mental pues a la hora de o dar el paso o en medio de la inversión, al no tener paciencia o incertidumbre, por ejemplo. Entonces todo está un poquito como ahí, de que al final la gente tiene que empezar a concienciarse no solo de a lo que invierte, sino cómo lo va a procesar, porque estamos hablando de que hay muchas inversiones con muchos perfiles de gente y ahí también requiere una adaptación psicológica, por ejemplo.
Y Claudia, alguien que comienza, por ejemplo, un emprendedor, empresario, ¿no? Que lleva poco tiempo con la empresa y quiere comenzar, ¿no? a invertir todos los meses un pequeño porcentaje de su capital. ¿Qué consejos podría darle a alguien que comienza o que no tiene ni idea? Por ejemplo, alguien como yo, ¿no? Que Claro. está tocando un poco estos temas, ¿no? Pero que no tiene mucha idea y cómo poder comenzar con la inversión. Mira, yo si te soy sincera, yo nunca hago recomendación de a dónde invertir, pero sí que te voy a dar el consejo que para mí es básico, ya sea si abres una empresa, si eres emprendedor, si estás o quieres hacer una pequeña inversión, como si fuera el caso de alguien que nos está escuchando. El dinero que vayas a invertir, nunca debes depender de él, porque si dependes de él, todo lo que eso involucra a nivel de urgencia, necesidad, ir justo a final de mes, ya no es un dinero al cual tú le dejas el flujo natural, por ejemplo, si haces una inversión a largo plazo, ya estás pendiente constantemente de cómo está evolucionando y ahora sube y ahora baja. Estamos en un mundo donde la información está al abasto de todo el mundo, redes sociales, inputs constantemente. Entonces, alguien que depende de ese dinero estará muy expuesto a esos inputs y la inversión no será correcta, por decirlo así. Quizás el sitio sí, pero el manejo probablemente no sería el adecuado. Entonces, para mí la regla de oro es, uno, que te informes muy bien, y dos, de que el dinero que tú vayas a poner no dependas de él en absoluto para nada básico, ni para el pago de un piso. Es decir, que tú ese dinero es como si no lo tuvieras. Lo inviertes y ahí se queda, o haces la gestión adecuada a ello. Qué bueno. Es lo que diría, Y 100%. hablando de psicología, ¿qué sería lo más básico que le dices tú a un cliente tuyo? Bueno, cuéntanos quién suele ser tu cliente Claro. tipo y por dónde empiezas con ello, con lo más básico de lo básico. Claro, mi cliente tipo a día de hoy podemos decir que son dos tipos de personas. Son traders, porque yo inicié especializándome en ese nicho en concreto, es decir, todo lo que es trading, proceso psicológico que pasa un trader para poder sacar beneficio, y luego tenemos ya pues la gente que quizás invierte un poquito más a largo plazo, ¿no? Es decir, cómo yo puedo manejar mentalmente pues ciertos problemas que pueden aparecer en ese proceso. Ambos clientes son muy diferentes. Actualmente tengo un proyecto para traders que se llama Tradea tu mente, y allí básicamente el tipo de cliente pues es normalmente gente que hace trading desde hace 2 años o 3, es decir, tienen que venir con una parte ya de experiencia. Yo no enseño la parte técnica, pero sí enseño el manejo y el proceso que involucra hasta poder llegar. ¿Cómo? Pues a través de datos, lectura de datos, sesiones de, pues obviamente romper patrones a nivel de dinero, de creencias limitantes, pues preparar la cabeza para poder sostener un ritmo y tener resultados si es una ejecución manual, por ejemplo. Luego viene la otra historia, ¿no? La inversión a largo plazo. Esto básicamente es muy parecido, pero no hay una lectura de datos como tal, sino se entrena más la cabeza para sostener el proceso de que habrá subidas, bajadas, los inputs de información, también el perfil de trader o inversionista que eres. Eso también lo trabajo a través de, pues para traders, por ejemplo, a través de unas métricas específicas acorde al perfil de trader que es cada uno. Eso nos ayuda a metriquear pues los datos suyos de operativa con la cabeza y lo que está pasando. Personalizarlo, ¿no? Sí, es que tiene que ser todo personalizado. Al final sí que hay ciertos temas que tocan a todo el mundo, pero cuando estamos hablando de una atención personalizada, no es lo mismo pues vosotros que quizás yo o una persona que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque partimos de un contexto externo y de un proceso de crecimiento completamente distinto. Quizás yo tengo mucha dependencia al dinero y vosotros tenéis más desapego, o quizás tenéis una versión al riesgo distinta a la mía. Entonces, eso no es el mismo abordaje para ti que para mí o que para cualquiera. Entonces, es súper importante que haya como unas pautas. Luego sí que es cierto que hay una parte más generalizada, después de lo que hablaremos mañana, por ejemplo, ¿no? De pues, sesgos cognitivos, cómo nos relacionamos con el dinero, con el emprendimiento, con la incertidumbre, que no sabemos cuánto vamos a ganar, por ejemplo, y eso nos cuesta mucho de sostener. Somos empresarios, nos enfrentamos a la incertidumbre cada 2 por 3, y eso a veces, o la mayoría de veces, no lo llevamos tan bien, porque la cabeza está hecha para suponer. Entonces yo la manera en la que intento abordarlo es como centrado en la persona, en lo que puedes hacer, y crear un sistema o un ecosistema, mejor dicho, que sea sostenible para esa persona en cuestión, depende de la actividad que haga. Y se me han juntado 3 preguntas o 4 que te quería hacer. No te preocupes. Claro, yo creo que para dejarle claro, yo sé que mucha gente ya sabe hoy en día lo que es el trading, pero ¿qué es el trading? ¿Vale? Es operación en el día a día, por eso la diferencia con la inversión a largo plazo. ¿Cómo podríamos explicarlo para que quien no lo sepa, sepa lo que es el trading? El trading al final es como si tú, o
sea, haces apertura de operaciones, ya sea de manera manual o automática, en diferentes mercados financieros. Puede ser mercado de divisas, pueden ser acciones, pueden ser criptomonedas, pero hay una acción o sea, tú abres en un precio y cierras en otro, ya sea recurrido un tiempo, pueden ser minutos, segundos, horas, pero siempre y cuando haya una apertura y un cierre que controla el trader, o un robot también puede ser. Luego está la inversión, que como bien sabemos se hace la misma apertura, pero tú como que lo dejas correr y no hay un control exhaustivo de eso en específico. Entonces, el trader que yo trato básicamente normalmente es técnico, es decir, la persona está delante y no está usando un bot o una copiadora que le haga las operaciones por él, en este caso. Pero trading básicamente sería como ejecución de mercado, apertura, cierre, y que la persona analiza también esa parte del gráfico. Respecto a las inversiones, Claudia, en estos momentos, ¿cómo ves ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos neobancos, ¿no?, que han salido de moda, ¿no?, como tipo Trade Republic, MyInvestor, ese tipo de Toro, ¿no?, y ese tipo de plataformas. Sí. Respecto a anteriormente, o sea, antes de crear estos neobancos, o sea, ¿ves un buen momento para invertir, o sea, mucha apertura al mercado, o cómo lo ves en estos momentos? Yo sinceramente esta pregunta creo que es muy personal, en el sentido de decir, quizás yo te puedo decir, vale, es un buen momento, o quizás no, es un mal momento. Depende mucho de a lo que quieras invertir, cómo lo quieres hacer y de qué manera tú quieres ejecutarlo. Entonces, ¿es un buen momento? A ver, depende mucho del contexto económico que tú tengas también a nivel personal, y de si quieres o no quieres. Yo creo que no sería lícito quizás dar una recomendación, porque realmente es tan amplio el sector. Yo siempre digo que si tú quieres hacer una inversión, te informes muy bien de lo que haces, es decir, yo puedo tener las mías, pero quizás no son lícitas para ti o para ti, o sea, no se puede saber. Entonces yo siempre digo que infórmate muy bien, ten claro cómo lo harás y qué dinero pondrás, y analiza bien el contexto, ya sea a través de una persona que te puede ayudar o a través de conocimiento que tú tengas si te quieres formar, pero que seas muy consciente de lo que hagas. Para mí no es que haya un buen momento, sino que es el momentum como tal. Es decir, tú tienes que pillar un buen sitio y saber que podrás tener beneficio o no podrás tener beneficio, pero al final es variable constantemente. Entonces, para mí no es que siempre haya un buen momento, sino que es verdad que actualmente está muy en auge, lo tenemos encima de la mesa, al abasto de todo el mundo, entonces serás consciente o no que puedes hacerlo o no. Ahora, mi recomendación es que sí, que se invierta, a poder ser en un activo estable, para que no estés expuesto pues a la volatilidad, por ejemplo, de otros activos que quizás te podrían traer de cabeza, y más si eres novato, ¿no? Entonces, quizás una inversión en un activo lo más estable posible te puede ayudar, pero yo siempre recomiendo que te asesores con alguien, por supuesto. ¿Qué aconsejas? O sea, ¿qué aconseja, aunque no esté bien dar consejos, pero realmente activos ¿no?, rentables, que puedas ver bajo el panorama actual, que puedan ser rentables a medio o largo plazo? No te hablo de tradear, pero prefiero no. No quieres jugar. Vale, no quiero jugármela, vamos a dar otro truco a los que nos están oyendo, que creo que es muy importante. A mí me encanta la psicología. También contigo me tiraría aquí un buen rato hablando, bueno, porque la verdad que se me quedé con las ganas de estudiarlo y me encanta. Las creencias limitantes, tan famosas que son, ¿no? Porque yo he oído mucho hablar de que las creencias limitantes se pueden desinstalar e instalar las buenas. ¿Con qué creencias limitantes te encuentras más, por mencionar algunas? ¿Y qué primeros pasos se pueden dar o qué recomiendas tú a la persona que nos oye para que empiece a desbloquear esas creencias? Para mí las creencias limitantes son aquellas que tú, cuando vas a hacer una inversión, o cuando ya no es inversión, vamos a hablar de dinero, que tú cuando estás tocando el dinero te genera una barrera. Por ejemplo, si tú quieres hacer una inversión y quieres poner ese dinero, si tú vas con la idea de necesito ese dinero y tengo que ganar rápido, eso probablemente es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque tú tienes dependencia al dinero, ya sea porque en tu casa se arraigó una idea de que se tenía que ahorrar, pero tú necesitas ese dinero y buscarás vías para hacerlo crecer, o quizás no, que el dinero pues cae de los árboles, por ejemplo. Al final, para mí, las creencias que me encuentro más es o dependencia al dinero porque en casa no había, hay una escasez, o también el modo ahorro en el sentido de no me lo puedo permitir. Entonces, para poder desbloquearlas, lo primero que tienes que hacer es identificarlas. ¿Qué te está pasando? Entonces, pregúntate cómo te relacionas tú con el dinero y qué has visto en tu casa o en el ambiente respecto al dinero en sí.
¿Era una cosa positiva, era una cosa negativa? ¿Cómo se hablaba de la gente que tiene más abundancia o que eran pues, ricos en este caso? Es decir, cómo se han relacionado con eso. Entonces tú te encontrarás con una información, contrástala con lo que tienes tú, porque quizás ahí te encontrarás como ciertas barreras que tendrás que combatir. Reprogramarlas para mí, una vez las tienes identificadas, es fácil pero muy difícil a la vez. ¿Por qué? Porque es acción, o sea, se necesita de una acción. Tienes que cambiar la creencia por algo, una frase diferente y tomar conciencia de cuándo aparece. Por ejemplo, si tú cuando vas a gastar algo consideras que no te lo puedes permitir y todo el rato es como no puedo, no puedo, no puedo, pues ahí hay un problema. Hay un problema porque quizás a la hora de invertir considerarás que no es el momento, o quizás a la hora de hacer trading estarás cerrando ciertas posiciones que no corren a la probabilidad que debería, ¿no? Entonces nos cargamos una probabilidad y nos cargamos un recorrido quizás de una inversión que podría haber salido muy bien. Vale, pues ahí tenemos un problema. Tienes que cambiarlo y tienes que pasar por el proceso de crear un nuevo hábito, porque al final las creencias que son hábitos arraigados, muy fuertes, que necesitan ser cambiados por otros hábitos. La gran, entre comillas, putada es que cuando crecemos somos más resistentes al cambio y más emocionales a la vez. A más emociones, más difíciles de cambiarlo, porque siempre queremos cambiarlo cuando más emocionales estamos, porque es cuando más en caliente estamos. Es contraproducente. Tenemos que buscar al revés. Cuando más conscientes estamos, ir como dando más tolerancia a la creencia en sí. Entonces ahí está el punto en cuestión. ¿Cuál es la creencia que tienes o cuáles son? Reedificarla y luego acción. Pero la acción la tendrás que repetir varias veces sabiendo que fallarás hasta que puedas generarlo. Para mí, crear una mentalidad apta para la inversión se sostiene de dos cosas. Una, que es un sistema que te acompañe, y ahí estamos hablando del activo, el estilo, el dinero invertido, como el panorama en el cual decides hacerlo, y luego tu cabeza tiene que sostener eso. Si tenemos la combinación de lo externo y lo interno, si lo conseguimos, uno se salva a la otra, pero si no, pues todo explota. Por eso la cabeza es importante. El sistema acompaña, pero la cabeza tiene que estar dispuesta a ello. No todo el mundo está dispuesto a ello y por eso no todo el mundo lo hace. Entonces, lo primero es saber de qué pie cojeo y luego empezar a abordarlo con acción, sabiendo que el punto de incomodidad es donde me tengo que quedar, porque la cabeza lo que hace es huida. Se pone emocional y nos hace salir de ahí. Pues eso, cortar posiciones, no hacer la inversión quizás que queríamos hacer, o ponerla y sacarla, estar demasiado pendientes, cosas que hacen que no fluya adecuadamente. Vale, te voy a poner un ejemplo mío muy absurdo, ¿vale? Pero bueno, ya estas cosas ya no me dan vergüenza, pero yo cuando empecé a mí me costaba tanto, tenía el miedo de ver la cuenta del banco, que lo tenemos en una aplicación súper fácil y no era capaz, o sea, ahora lo digo y me parece como muy absurdo, porque, o sea, ¿por qué no? ¿Cómo? Y un psicólogo que era amigo mío, de donde yo vivía antes, en Ciudad Real, me dijo justo lo que tú acabas de decir, lo de la acción, no me lo dijo así, pero me dijo que me pusiese un ejercicio de abrir la cuenta todos los días y cuando yo abriese la cuenta me dijese una frase como positiva, en plan, ya no me acuerdo, pero en plan era de, ves, no pasa nada, no te va a comer, no te muerde, ese dinero a mí lo que hay no me representa, no me acuerdo, era así como una fórmula que yo tenía que repetir cada vez que abría la aplicación del banco, ¿no? Y me acabo de acordar porque lo que tú dices, ¿no? Al final trabajamos con anclajes, ¿no? Es decir, ¿qué le sucede a nuestra cabeza? Esto como, pondré un ejemplo también muy tonto, ¿no? Pero la gente que tenga perro lo sabrá. Tú cuando adiestras al perro, al final trabajamos bajo una premisa que es condicionamiento clásico, es decir, hace algo y tú premiarás o reforzarás la acción. Puedes reforzarlo positiva o negativamente, que eso es lo que nos sucede en nuestra cabeza. Cuando nosotros hacemos una acción emocional, intentando aliviar algo que nos está generando mucha incomodidad, pues abrir la cuenta del banco, ¿no? Es decir, te viene como el run run de, ¡buah! Es que estoy en números rojos y necesito como mirarlo y voy a abrirlo. Eso al final es refuerzo, pero a una acción que no quieres, pero tú lo alivias. El cerebro no sabe discernir de si es real, de si no es real, de si es bueno o no es bueno. Quiere rapidez y quiere salir de esa situación emocional porque sabe que no es buena o habitual. Entonces tú estás reforzando una conducta que no quieres, pero ya se vuelve hábito, porque sabes que cada vez que sientas el run run lo tienes al abasto, súper rápido. Pero si quieres la otra, al final pues tendremos que enseñarle al cerebro a través de otro refuerzo o otro anclaje que no pasa nada. Ahí es donde te expones, es decir, haces la misma acción, pero con otro refuerzo.
que en este caso es el anclaje pues con la frase positiva. Eso se hace con todo prácticamente, pero tenemos como que enseñarle al cerebro que lo que estábamos haciendo no lo queremos, por ejemplo. Entonces, para mí un cambio de mentalidad como tal viene en un proceso bastante duro de identificar como todos los techos que tú tienes por delante y cortar con la premisa del miedo. Pero el miedo al final es una alarma, viene siempre anclado a una emoción más. ¿Cuál es esa emoción? Pues si hablamos de dinero, pues a la pérdida, a las expectativas, a todo lo que me genera esa idea. Viene anclado a un recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Qué me genera la emoción en ese recuerdo? Y de ahí me desanclo con otro. ¿Cómo qué? O sea, con un refuerzo diferente. Pero es todo un proceso muy rutinario, pero a la vez muy difícil, porque el cerebro estará constantemente luchando con algo que es raro, como si fuera una infección. Es decir, eso es raro, no me gusta. Claro, como no le gusta, envía incomodidad y emociones anexas a esa incomodidad. Entonces, nuestro trabajo es desanclar eso. ¿Por qué? Porque cuanto más lo logres, más evidencia de confianza hay, porque ve que no pasa nada, porque es anticipatorio todo el rato. Nos asusta no saber qué pasará. Por eso nuestra cabeza no está hecha ni para emprender, ni para iniciar un proceso empresarial, ni para combatir con el dinero. O sea, no porque no podamos, sino porque venimos de una estructura social, en la gran mayoría, es decir, no digo todo el mundo, porque obviamente ha habido empresarios toda la vida, que no lo han hecho. Y cuando nos encontramos con una sociedad en auge, justamente en este sector de como más libertad, más mundo digital, al final está todo al abasto, ahora no es como antes, pues nos encontramos con ideas que cargamos por nuestra educación, que chocan constantemente con eso. Por eso el porcentaje de éxito, ya estamos hablando de traders, empresarios, emprendedores, es poco comparado a la gente que inicia, porque el proceso es tremendamente duro, está rompiendo esquemas constantemente. ¿Quieres aprender o no quieres aprender? Ahí está la pregunta, realmente. Entonces, nuestra cabeza siempre va a estar poniendo trabas, pero ganarás confianza en función de cuánto éxito, y no estoy refiriéndome a monetario, cuánto éxito de acción en proceso tengas, porque ahí te capacitas para la complejidad. Pero claro, debes estar dispuesto a ello. ¿Qué consideras éxito en la vida? Para mí, o sea, ¿es una pregunta hacia mí misma o hacia el genérico? Hacia ti misma y hacia el Vale, genérico. me parece bien. Para mí el éxito en la vida de hecho es algo curioso porque justo hace poco he entendido un poco el tema y al final soy una persona muy autoexigente que siempre ha necesitado como una validación de que lo estaba haciendo bien. Mi estructura familiar al final pues ha venido de ser una persona como muy luchadora, muy independiente, entonces siempre he luchado porque como yo puedo sola y todo lo haré. Entonces antes pensaba que el éxito era cuando lograra algo. Cuando tú logras ciertas cosas en la vida, te das cuenta de que eso no te da nada de satisfacción y entonces te saltan las alarmas. Hay un problema, porque se supone que aquí debía de ser feliz y no lo soy. Entonces, como no lo soy, algo está pasando. Es girar la rueda, es decir, es el proceso realmente lo que te valida. Si me preguntas en dónde estaré en 5 años, nunca respondo a esa pregunta porque es que no lo sé. Yo siempre digo que es al momento, es decir, yo sé la dirección hacia donde voy, que de momento me ha llevado hasta aquí, y seguiré en esa dirección porque me siento llena. Para mí el éxito es que yo lo que haga, y sé que no siempre será así, en la mayor parte del tiempo esté feliz y que yo no lo cambiaría por nada del mundo. Para mí eso es el éxito. Luego obviamente están pues todos los logros que llegan a lo largo del tiempo. Ahora bien, a nivel general es más a la primera perspectiva que a la segunda, porque a día de hoy vivimos en una sociedad muy dependiente de todo lo que se alcanza. Modelos de vida exitosos o que consideramos exitosos, muy materialista. Al final vivimos en la era digital, todo está al alcance otra vez y vivimos con mentes que aspiran a vidas que no son las suyas. Y entonces estamos expuestos a la comparación. Entonces, para mí, a nivel social, yo creo que no hay una concepción de éxito correcta, pero sí que está muy influenciada al proceso top de tener la libertad, tener un gran lujo, y al final cuando llegas ahí, o mucha gente llega ahí porque muchos de mis clientes se supone que debían de ser felices en ese punto, cuando tienes la libertad de tiempo, por ejemplo, o financiera, y siguen teniendo el mismo problema que cuando no tenían eso, no son felices. Entonces, siempre y cuando tú estés en un proceso X, da igual cómo estés, para mí la felicidad sería algo que te haga sentir lleno, feliz, y que tú, si estás ahí y vas en esa dirección, seguirías yendo con el tiempo y te estás en paz.
Si estás en paz es un buen sitio, porque no dependes de nadie más que de ti y de lo que haces. Ahora, cuando estás constantemente apoyándote de una validación, de una comparación y realmente pensándolo en frío no eres feliz ahí, eso no es éxito. Porque más vale estar en un sitio que quizás es menos aspiracional, pero que te hace feliz, a estar constantemente tirando por validación externa. Para mí la ambición sana es aquella que te permite ser muchísimo mejor y que tú escalas porque te capacitas de que sabes que puedes hacerlo, pero no dependes de nadie, eres tú contra tú. Si estás en un proceso donde tú disfrazas la ambición de como éxito, por decirlo así, pero validándote con los demás, allí tienes un problema y eso no es éxito. Claro, aquí entraría un poco, creo, el tema de la presión social, ¿no? Claro. Esa gente que no estás haciendo lo que tú quieres, a lo mejor te crees hasta que sí, hasta que no llega un día que dices, hostia. Claro, o sea, siempre habrá una influencia, pero ahí entra la pregunta de qué quiero. No es que está haciendo dinero, voy a hacer lo mismo. No, eso es un problema. Y aquí abro un melón que quizás nos toca muy de cerca, pero en mi sector es muy común. Estamos hablando del tema de la formación. Vale, el tema de la formación online, a día de hoy, emprendimiento online está muy en auge. Nos toca muy de cerca a todos prácticamente y más si estamos en el sector empresarial. Pero hay mucha gente que empieza muchas formaciones por una influencia errónea. ¿Por qué? Porque el tema de la venta, por ejemplo, o el tema de valorar el perfil que eres para meterte en ciertas formaciones, muchas veces viene desde una expectativa. Lograré eso, porque esta persona logró exactamente lo mismo. Una persona es X y tú eres Y, y eres diferente. Y quizás no estás ni capacitado para llegar allí. Y eso psicológicamente es mortal. Esos son mis clientes realmente, gente que no es consciente de dónde se metió. Pasa el tiempo, es difícil, es tiempo, es sacrificio, lo sabéis. Hay un precio a pagar. Se tiene que pagar y tienes que estar dispuesto a ello, no solo de aquí, sino también de tiempo. Sacrificas muchas cosas por el camino. Pero la gente no está dispuesta a ello. Y ahí entra la necesidad, la urgencia, porque normalmente están en un trabajo, pero quieren huir de él. Entonces, es un problema muy grande a nivel de referentes o de procesos reales. Las redes están tremendamente maquilladas y eso para mí es un problema. Una pregunta que me parece súper interesante, que acabas de mencionar hace un ratito, es que no te pones la pregunta que te hace todo el mundo, ¿dónde te ves a 5 años? Esa la hemos hecho nosotros en este programa vale. alguna vez. ¿Dónde te ves con tu empresa a 5 años? ¿No? Y parece como que lo tienes a ver si no tienes las cosas claras, porque no tienes un objetivo puesto. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Porque sí es verdad que has dicho que vas en una dirección. Claro. No te pones unos objetivos fijos y rígidos, imagino, sí, pero ¿cómo pones esa dirección? Aquí te pongo un poquito lo que es mi filosofía de trabajo, ¿vale? Al final yo vengo de una estructura donde a mi personalidad rindo mucho, pero me quemo muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me he encontrado a lo largo de estos últimos años que inicié con todo este proceso? Pues que yo lo daba todo, pero llegaba a un punto en el cual un día explotaba, porque tengo mucha tolerancia al trabajo y a las horas, desconectándome de todo, empezaba a sentirme apática, no estaba bien, muy irritable con todo el mundo y a mi alrededor, y era como, algo está yendo mal, porque además un día me ponía muy enferma y empezaba a decaer y tenía que parar. Y digo, a ver, yo no quiero esto, porque realmente lo que quiero es como un ritmo sostenible, sería lo ideal. Entonces, para mí es, vale, los objetivos sí que los trabajo a corto plazo, es decir, mes tras mes, pero sí que sé la dirección clara, es decir, mi proyección es de momento, pues que mi proyecto salga bien, que dentro del ámbito de la psicología, de lo que es pues finanzas, inversiones, al final es economía conductual, es decir, es como la gente se relaciona con el dinero, pues a partir de ahí, pues como que te centras en un grupo en específico, como que todo eso se vaya construyendo, a lo más alto posible, pero siempre como estratégica. Entonces me gusta saber que yo voy por ahí, pero todo lo que se me ponga por delante alineado con eso, yo lo cogeré o lo valoraré. Entonces, a corto plazo es mi proyecto, lo que hago y todo lo que se acople ahí. Si me llena, lo cojo y a partir de ahí construyo. ¿Que tengo que dejar algo por el camino? Lo dejaré. Pero si te soy sincera, al final, si yo me pongo un objetivo a 5 años, vete tú a saber dónde estaré yo en 5 años. Porque es que es muy amplio, en 10 años, en 5 años, en un año. Me ha demostrado la vida que cambian tus circunstancias en cuestión de minutos, de meses. Pasé de estar un año en casa de mis padres a pocos meses después a estar viviendo en Andorra. Digo, vale, esto la cosa gira muy rápido. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner objetivos así si lo único que me hacen a mí es presionarme?
Para ir yo tranquila, yo sigo en esa dirección, pero sigo muy fiel al proceso que yo edifico. Ese proceso, si está alineado conmigo, lo que toca y me hace sentir en paz, yo le dedicaré las horas que haga falta, pero nunca hasta quemarme, porque eso lo único que hace es que me reste tiempo, y para mí el tiempo es importante, pero me tiene que hacer feliz lo que hago. Entonces, de momento la dirección es clara. Si tengo que cambiar, lo valoraré, pero de momento lo tengo bastante claro hacia dónde voy, que es lo que he comentado. Pero para una persona que al final peca de eso, para mí es más importante el ritmo que tú edificas y como hacia dónde vas, para centrarte como en el proceso que vas construyendo. Eso te ayuda a no tener una presión estipulada, porque tú tienes la certeza de que lo harás. Eso es todo mental. Es decir, una mente de decir, yo lo haré. ¿Cómo? No lo sé, pero tengo los recursos y puedo hacer lo que quiera. Para mí la vida es libre albedrío, prácticamente. Solo hace falta que te pongas a ello y empieces a investigar. Todo se construye de la nada. En algún momento llegarás, pero nunca pares la acción, siempre y cuando la tengas clara. Entonces, a partir de ahí, construye, construye, construye. Nunca se sabe dónde terminarás el año, prácticamente. Qué bueno, me siento muy identificado con ello, la verdad. Yo también. Para ir terminando, no podemos estar aquí, me encantaría estar muchísimo más tiempo. Hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Me parece bien. Y es el nombre de este programa de entrevistas, ¿no? Es Trabajo Duro. Trabajo Y nos encontramos con dos vertientes. Además, el nombre a mí me gustó, se le ocurrió a Diony en un brainstorming y dije, ese. Porque era un concepto, no era algo, era algo implícito, no explícito, no el típico podcast de entrevistas a empresarios, no, era trabajo duro. Pero hay mucha gente que tiene fricción con esa palabra, porque nosotros cuando nos referimos a trabajo duro lo hacemos todo como una metáfora, que claro que trabajo duro es trabajar hablando de mi percepción, que la tuya puede ser totalmente distinta. Claro que trabajo duro es trabajar inteligente, claro que trabajo duro no es fustigarte mientras trabajo, pero sí creo que hay un sobreesfuerzo que tienes que hacer para conseguir ese objetivo o eso que tú quieres, ¿no? ¿Qué te dice a ti la palabra, el concepto, vamos a decir, de trabajo duro? Pues no va muy mal encaminado a lo que tú has dicho. Al final, para mí, trabajo duro es saber que lo que hago es para algo mayor y que voy a tener que dedicarle no el tiempo que me sobra. Yo sé lo que tengo que hacer y son muchas horas las que se llevan a las espaldas cuando construyes un negocio desde cero, sin nada de apalanque ni nada. Entonces, obviamente el trabajo que haré y las horas que dedicaré no serán en vano. Para mí, dar no siempre es bueno, pero sí que tienes que ir con una estrategia clara, como mínimo de base. Luego ya construirás. Entonces, para mí el trabajo duro es, yo sé que dedicaré unas horas, bastantes además, y que estoy dispuesta a pagar el precio de ello, pero siempre inteligentemente. No lo haré en vano. Y que si tengo que dedicarle descanso para yo poder seguir rindiendo, lo haré. Yo soy el centro. Para mí, la premisa que yo trabajo con todos mis clientes, y eso es para todo el mundo que nos escucha, si tú no estás bien y no estás centrado y te llevas al límite, ya es donde entra el concepto como diferente a trabajo duro. Es decir, si tú no eres inteligente contigo, que eres tú el centro, todas son tus decisiones, todo eres tú. Si nadie lo hará por ti, ni nadie te salvará. O lo haces tú o no lo hará nadie. Si no te cuidas y no te priorizas con lo que haces, ¿cómo va a salir bien tu negocio? ¿Cómo va a salir bien la inversión que harás? ¿Cómo saldrá bien la operación que harás? No puedes. Necesitas tener claro tu cabeza. Cuídala, cuídate, no solo con lo de fuera y tu trabajo, sino es un balance. Pero es un balance que probablemente a nosotros el trabajo nos hace muy felices, pero no podemos olvidarnos de todo lo que cargamos también. Claro, me parece genial, pero me encanta por eso, porque eso es trabajo duro. Descansar también es trabajo duro, Claro. porque si no, no vas a poder apretar el No. de siguiente. Entonces, claro. forman muchas cosas que te das cuenta cuando emprendes. Hasta que no das el paso, emprendes y te vuelves a la aventura, te das cuenta que te vas a No puedes enfrentar saber. a un montón de cosas y la palabra que me gusta es transformación. Claro. Si no te transformas, no, y para eso tienes ese cómputo de tantas cosas, del descanso, mi vida social, la educación financiera, todo forma parte de ese cómputo para que puedas conseguir tu objetivo y para que hagas de verdad un trabajo. Es un ecosistema, tenemos que estar sanos, ¿no? Pero sanos no solo de salud, porque lo que más se malmete al final es la salud. Si no gozamos de salud y no nos cuidamos, ni que sea un poquito, yo no digo que estés 24 horas en el bar, pero yo siempre digo que una cerveza de vez en cuando no te hace daño para seguir rindiendo. El ocio es importante, pero en su medida, es como todo. Entonces, ¿ser obsesivos es importante? Sí, obsesiónate con el proceso, pero obsesiónate sabiendo que si te sacrificas demasiado, y el sacrificio va a estar igual, no vas a poder seguir el ritmo que quieres. Quieres llegar antes, ¿verdad? Todos queremos llegar
a buen tiempo? Pues asegúrate de que el motor de todo esto esté sano. Igual que el coche, lo cuidamos, pues cuídate a ti también, porque eso hará que tomes mejores decisiones, que estés más centrado. Cuanto menos nos cuidamos, más emocionales somos, casualmente. Entonces, más emocionales, más vulnerables a nivel de decisiones no tan buenas, por decirlo así, somos más susceptibles. Entonces, si queremos estar centrados para el negocio y ser buenos líderes o CEOs, o incluso hacer una buena inversión, una buena relación con el dinero, da igual, es para todo. Necesitaremos tener eso en nota, ¿no? Entonces la gente se le olvida eso. Se le olvida y es algo tan básico y tan elemental, pero hasta que no lo ves y no lo pruebas, no lo sabes. Sí, sobre todo cuando alguien comienza un negocio o inicia un proceso, ¿no?, de emprendimiento, hay una etapa, ¿no?, que es como la obsesión que tienes por tu negocio, que lo has comentado tu idea a todo el mundo y demás, pero sí es cierto que yo con los años, ¿no?, llevamos alrededor de 6-7 años con la empresa, y sí es cierto que ya estoy en esa etapa de poder ya o aprovechar un poco para desconectar, ¿no?, de intentar salir de ahí, ¿no?, porque sí ha habido unos años que he estado realmente obsesionado con el proyecto y he visto que si no de esa manera no estábamos enfocados, no estábamos en modo foco, no llegaba, ¿no? Pero claro. ahora sí... Pero eso pasa también por la motivación inicial, es decir, tira de motivación hasta que se acabe. Como el enamoramiento, ¿no? Claro, pero cuando se acaba, tú te quedas con la relación y la eliges. Tú eliges el negocio, tú eliges tu trabajo, pero te aseguras de cuidarte lo suficiente para que con la pareja que estás, con el negocio que estás, puedas dar lo mejor. Y no una parte de ti que está quemada, que hace por hacer, porque esto no es un negocio entonces, no es una relación. Tú no estás por estar, ni haces esto por esto, porque sí, lo haces porque sabes que te gusta, que le has dado todo y obviamente quieres que te dé dinero. Una empresa tiene que dar dinero, pero no dará dinero si las decisiones que tomas no son adecuadas, porque entonces te estancarás, pero no estarás en condiciones para revisarlo. Llevar un proceso así es muy complejo y a medida que crece el negocio, más. Pero si no te cuidas desde la base, todo lo que vendrá después será un daño colateral. Y eso entonces ya estamos jodidos porque nos encontramos con gente entonces que no procesa bien la pérdida, que no procesa bien los obstáculos, que no procesa bien estar con gente. Y eso todo viene de la propia persona, porque lo que recibimos lo interpretamos no de manera racional, sino de manera emocional. Muchísimas gracias, es una pasada y tú, ¿dónde dices que vivías muy lejos de aquí, ¿no? Porque digo, si no te teníamos apuntada para otra Vivo en siguiente. Andorra. Pues te nos tocará ir a Andorra, tío. Podéis ir a Andorra, estáis Ya de paso bienvenidos. esquiamos ahí en Gran Valira. Estáis bienvenidos totalmente. Tengo ganas de conocerlo. Por supuesto. Está muy en auge, muy... Bueno, está... Bueno, ¿y por qué Andorra? ¿Por qué Andorra? Cuéntanos. Andorra me vino como un daño colateral también, porque yo trabajaba por una de estas academias de trading. Entonces, pues por una cosa o por la otra a nivel de contratación, pues yo entré allí a trabajar. Entonces, por trabajar y demás, pues también me dieron como el puesto de trabajo, lo que me permitía ir allí y vivir allí. Entonces, al final yo en esa época no tenía la empresa ni tenía nada, simplemente fui como una trabajadora, lo que pasa es que teletrabaja y estás desde casa, ¿no? Sí que es verdad que tenía como mis cosillas, pero bueno, dije, pues no me ata nada, pues voy allí porque además tengo la oportunidad de acceder de una manera más sencilla al país, que puede ser un tema un poquito así, el acceso al país como tal. Entonces, me vino como un poquito de una idea, una propuesta, y yo que me uno a todo, pues dije, ¿por qué no? Y a partir de ahí, allí me quedé, pues hará el año y medio, más o menos. Luego sí que después, pues acabas de dejar de trabajar pues para esa empresa, y entonces ya creé la mía allí. Pero sí que fue como todo un poquito así, no me esperaba que llegara y llegó, cosas de la vida. No era algo como pensado, siempre había dicho, guau, si emprendo, si hago algo, si me sale bien el trading, cuando realmente estaba más metida en el trading, voy a irme a Andorra. Pues al final llegó de otra manera. Si tenía que ser, era por algo. Y de momento estoy ahí feliz. Pero la zona de Alicante me está tocando muy cerca últimamente. Qué bueno. También te digo, Esto es el paraíso, ¿eh? Estoy en el tándem entre Andorra y Alicante, podemos decirlo así. Las dos empiezan por A, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Y el emprendimiento también se lleva bastante aquí, por lo que veo. Este es el paraíso, la verdad. Pues muy contentos, muy agradecidos. Como veis, pues nos tenemos que poner las pilas, ya sea con nuestras inversiones, ya sea también con nuestro estado psicológico y emocional a la hora de invertir. Y pues eso, muy agradecido. Muchísimas gracias, Claudia, por darnos estos tips de poder aportar valor a nuestro canal. Estamos súper agradecidos. Acordarnos que estamos en el hotel Agir,
Sprint se llama, también he visto abajo. Sí, ponía bueno, Agil Hotel Agil Sprint, Benidorm, que aquí en gracias Benidorm. por todo este decorado Y que nos han preparado. y gracias a Leo personalmente, porque menudo figura, cómo se lo ha currado. Veníamos aquí, no sabemos dónde iba a grabar y nos lo ha facilitado todo. Muchísimas gracias de verdad, porque así da gusto ir a los sitios. Sí que si estáis pensando en venir a Benidorm, joder, pues por nosotros venir aquí al Hotel Agil y le echamos un cable a esta gente.